La información que se presentará rara vez se discute durante un chequeo médico estándar. El cuerpo humano podría ya estar experimentando ciertas disfunciones. Si un individuo ha dejado de masturbarse en la vejez, es probable que ni siquiera sea consciente de las posibles consecuencias. Esto no es solo un tema de conversación informal o un tabú. Es un hecho fisiológico y clínico establecido. Ignorar esta circunstancia puede llevar a resultados extremadamente desfavorables para el funcionamiento cerebral, el sistema cardiovascular, la calidad del sueño, el estado inmunológico e incluso el bienestar general, sin mencionar la salud sexual. Especialistas que han dedicado su carrera al estudio de las transformaciones fisiológicas que ocurren con la edad, particularmente en el contexto de la vida íntima, el equilibrio hormonal y el bienestar a largo plazo, señalan que este fenómeno representa uno de los peligros ocultos más significativos. Un número excesivamente grande de personas mayores tiende a ignorar su bienestar sexual, a pesar de que es un elemento crucial para su salud general y armonía vital. Probablemente para muchos será una revelación que la masturbación va mucho más allá de ser una simple manifestación de un hábito juvenil. En realidad, es uno de los mecanismos más efectivos que el cuerpo envejecido aún posee para mantener la salud de la próstata, optimizar la actividad cerebral, estabilizar el equilibrio hormonal e incluso contrarrestar los estados depresivos. Además, si una persona ha cesado esta práctica o nunca la ha adoptado, se arriesga a enfrentar consecuencias mucho más graves de lo que puede imaginar. La siguiente exposición detallará los procesos que ocurren dentro del cuerpo humano cuando se deja de masturbar en la vejez. La información presentada puede transformar radicalmente la percepción que el individuo tiene de sí mismo y de su estado de salud, al menos a partir de este momento. En primer lugar, es necesario considerar la primera y quizás la consecuencia más frecuentemente ignorada del cese de la masturbación con la edad: su impacto no obvio en la salud de la próstata y el funcionamiento del sistema urinario. 1. Disminución de la función urinaria y la salud prostática. Cuando los especialistas comenzaron su práctica en urología hace más de 30 años, apenas podían imaginar que una parte significativa de sus pacientes discutiría un aspecto tan íntimo, pero críticamente importante, de su salud: el cese gradual de la actividad sexual a medida que envejecen. Recuerdo un caso en el que un hombre sentado frente al médico dijo: «Doctor, simplemente decidí que ya no necesitaba esa parte de mi vida». Tenía poco más de 70 años, gozaba de buena salud y una mente aguda, pero no podía entender por qué tenía que levantarse 4 o 5 veces por noche para ir al baño. Él, como la mayoría de los hombres, desconocía que la eyaculación regular, incluida la masturbación, es una condición indispensable para mantener la función normal de la glándula prostática. La próstata es un órgano activo y dinámico, no solo una glándula inerte en el cuerpo. Es capaz de expandirse y contraerse, produce un líquido específico y, como cualquier sistema biológico, está sujeta a consecuencias negativas si no se le presta la debida atención. El líquido prostático puede acumularse y estancarse si no se estimula y expulsa regularmente. Este estancamiento crea un ambiente propicio para el desarrollo de procesos inflamatorios, hinchazón y, en última instancia, conduce a una presión que impide el funcionamiento normal de todo, desde el acto de orinar hasta la actividad sexual. Esto puede manifestarse como un chorro de orina debilitado, una sensación de pesadez en la vejiga o una desagradable y permanente sensación de plenitud. Tales síntomas no son solo molestias, sirven como señales de alarma tempranas. Luego llega la etapa más arriesgada. Casi el 50% de los hombres que alcanzan los 60 años se enfrentan a la hiperplasia prostática benigna, HPB, una condición que puede progresar imperceptiblemente debido al estancamiento crónico en la próstata. Sin un tratamiento adecuado, esto puede llevar a complicaciones graves, como retención urinaria, infecciones de la vejiga y, en algunos casos, la necesidad de cateterismo. El paciente mencionado anteriormente
Finalmente necesitó una intervención quirúrgica para aliviar la presión, lo que quizás podría haberse evitado con medidas oportunas a través de procedimientos simples pero regulares. La eyaculación regular reduce significativamente la probabilidad de acumulación de líquido prostático, contribuye al vaciado eficaz de la glándula prostática y a la eliminación de secreciones estancadas. Según investigaciones científicas, los hombres que eyaculan al menos 21 veces al mes demuestran un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata en comparación con aquellos que no mantienen esa frecuencia. Cabe destacar que no se trata de estados obsesivos o intentos de volver a la juventud. Este asunto no tiene nada que ver con fantasías. Se refiere exclusivamente a la funcionalidad, al uso de mecanismos biológicos de la manera más simple y natural para proteger el propio cuerpo. Al dejar de masturbarse en la vejez, una persona no solo se priva de placer, se arriesga a enfrentar incomodidad, irritación y una pérdida progresiva de control sobre uno de los procesos humanos más fundamentales, la micción. Debido a la desconfianza en su propia vejiga, algunos pacientes comienzan a sentir miedo de salir de casa. Hombres fuertes y seguros de sí mismos sufren noches de insomnio y ansiedad diurna, debido a una condición que podría haberse prevenido o tratado con éxito mediante la autoestimulación regular. De hecho, también hay un costo psicológico. La sensación de independencia se ve socavada cuando una persona pierde el control sobre su cuerpo, se ve obligada a planificar las visitas al baño, teme los viajes largos en coche y se despierta cada 2 horas por la noche. Los problemas de próstata son solo una parte del panorama. Se trata de la libertad personal. Sin embargo, la situación se vuelve aún más inesperada, ya que lo que comienza en la próstata no se limita solo a ella. La siguiente consecuencia afecta tanto al cerebro como al cuerpo. Y una vez que este proceso comienza, puede alterar los pensamientos, las emociones y la memoria, a veces de una manera que se vuelve extremadamente difícil de corregir. Consideremos qué sucede con la función cognitiva y la claridad mental cuando una persona deja de practicar la autoestimulación. 2. Niebla cognitiva y disminución de la claridad mental. Recientemente examiné a un hombre de unos 60 años. No se quejaba de su nivel de energía, ni del estado de su próstata. Lo que me sorprendió fue lo que dijo: «Doctor, ya no me siento yo mismo. Entro en una habitación y pierdo el propósito. En medio de una frase pierdo el hilo. Antes era tan ingenioso. ¿Es esto simplemente la vejez?». Esta pregunta se escucha con mucha más frecuencia de lo que uno podría imaginar. De hecho, algunos cambios cognitivos son una parte natural del proceso de envejecimiento. Sin embargo, la mayoría de las personas, incluidos adultos bien educados y preocupados por su salud, no se dan cuenta de que la masturbación y otras formas de actividad sexual tienen un efecto protector significativo en la función cerebral. Lo que sucede es lo siguiente: el cerebro libera dopamina, serotonina y oxitocina durante el proceso de obtención de placer. Estas sustancias neuroquímicas están estrechamente relacionadas con la memoria, la concentración y el control emocional. Apoyan el desarrollo y la preservación de las conexiones neuronales, lo que va más allá de la simple sensación de bienestar en el momento. Aumentan el flujo sanguíneo al cerebro, reducen los niveles de cortisol, una hormona del estrés que, en exceso, puede dañar las células cerebrales. Cuando una persona deja de masturbarse, especialmente durante un periodo prolongado, estos picos químicos naturales y protectores del cerebro se vuelven menos frecuentes. Con el tiempo, esto puede debilitar la agudeza mental. Puede volverse más difícil concentrarse, procesar información o incluso sentir motivación. Esto no ocurre de inmediato, sino lentamente, imperceptiblemente. Primero se olvidan los nombres, luego se pierde la cuenta de los días. Después, la persona comienza a desconfiar completamente de su propio juicio. Y lo que es peor, en esta duda puede crecer el miedo, ya que la gente comienza a pensar que está perdiendo la razón. Se han observado casos en los que los pacientes caen en un ciclo descendente de ansiedad y tristeza
cuando en realidad su cerebro estaba privado del equilibrio químico y la estimulación necesaria. Se produce otro cambio hormonal en los hombres cuando la actividad sexual se reduce casi a cero. Los niveles de testosterona, una hormona estrechamente relacionada con la memoria, la toma de decisiones y la energía, pueden disminuir más rápidamente. La testosterona no solo es importante para la libido, influye en la personalidad, la resistencia y la claridad de pensamiento. De hecho, el mantenimiento y la regulación de los niveles de testosterona con la edad pueden lograrse mediante una eyaculación regular y saludable. La disminución de la actividad sexual en personas mayores también se ha relacionado en algunos estudios con los primeros signos de demencia y deterioro cognitivo. No se afirma que la abstinencia de la masturbación sea una causa directa de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, se afirma lo siguiente: el cerebro se vuelve más susceptible cuando se le niega la liberación emocional, la estimulación y el apoyo hormonal. Pierde su resistencia y ritmo. Además, para muchas personas, la niebla cognitiva se vuelve tan densa que cambia su estilo de vida, interacciones, pensamientos y autopercepción. Una persona informó que ya no podía concentrarse en una partida de ajedrez, por lo que dejó de ir a su club. Otro, un exeducador, afirmó que cada mañana se sentía agotado. No eran problemas de memoria que requirieran medicación, eran signos de una vida desconectada de la intimidad física, incluso consigo mismo. A continuación, viene la parte triste. Todo esto se puede prevenir. No se necesitan medicamentos o procedimientos costosos. Restablecer la conexión con el propio cuerpo y prestarle la atención necesaria a veces puede ser el primer paso. Dado que el cerebro se despierta cuando el cuerpo recibe estimulación, esta disminución de la agudeza mental es solo uno de los factores. ¿Qué sucede después? Examinemos cómo la falta de autointimidad puede introducir sutilmente la tristeza en la vida diaria, cuando el equilibrio emocional comienza a deteriorarse y el estado de ánimo cae repentinamente. Estos síntomas pueden ser significativamente más sutiles, dañinos y mucho más difíciles de discutir. 3. Aumento de la depresión y entumecimiento emocional. Una vez traté a un paciente viudo, jubilado y por lo demás sano, de unos 70 años, que buscó ayuda por una razón inexplicable, no relacionada con una dolencia física. Ya no siento nada, añadió, mirándome directamente a los ojos. Ni alegría ni desesperación, solo un vacío. Un momento después, preguntó, ¿es esto normal para mi edad? Preguntas como estas resuenan constantemente, por eso todavía perduran en la mente. La apatía, la desconexión y el apagamiento gradual de las emociones, que muchas personas confunden erróneamente con simples signos de envejecimiento, a menudo tienen una causa fisiológica más profunda, una que nadie quiere discutir. La pérdida de estimulación sexual, especialmente el autoplacer. Esta es la realidad. El paisaje mental de una persona puede comenzar a cambiar de maneras sutiles, pero significativas, cuando cesan las interacciones físicas personales con su propio cuerpo. Además de ser un acto físico, la masturbación también representa una liberación emocional y una forma natural del cuerpo de reducir el estrés. Durante el clímax, el cerebro libera potentes hormonas como la oxitocina y las endorfinas, que son estabilizadores orgánicos del estado de ánimo, combatiendo eficazmente la ansiedad, la tensión y la depresión. Simultáneamente, hay una fuerte disminución en los niveles de cortisol, una hormona que causa ansiedad y alerta. Los músculos se relajan, la frecuencia cardíaca se estabiliza y la respiración se ralentiza. Se alcanza un estado óptimo para un sueño reparador. Excluir esta liberación de la vida expone a la persona al riesgo de un entumecimiento emocional que puede convertirse en depresión, lo que se vuelve aún más peligroso, especialmente cuando el estrés, la soledad o el duelo ya están presentes. Se ha observado cómo esta condición se desarrolla gradualmente después de la pérdida de una pareja, o porque las personas consideraban que ya no era apropiado para su edad.
la persona deja de masturbarse. Pasan semanas, meses. Se vuelve más retraída y silenciosa. Pierde interés tanto en las conversaciones como en sus pasiones. Duerme más o menos. El apetito fluctúa. La vida se vuelve gris. La ironía es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de esta conexión. De hecho, están perdiendo un acto simple pero crucial de conexión con su propio cuerpo, pero se culpan a sí mismos, a su edad o a la situación actual, en lugar de comprender que esto es necesario para la supervivencia emocional, no solo para el placer. Porque la depresión en las personas mayores no se manifiesta necesariamente como tristeza. A menudo se subestima. A veces, puede aparecer como agotamiento, impaciencia, alienación o falta de impulso o deseo. Es imposible contar cuántas personas se han podido curar simplemente animándolas a restablecer la autointimidad física, aunque la terapia y los medicamentos son herramientas importantes. Un hombre, al comenzar a tocarse regularmente por primera vez en muchos años, dijo que se sentía vivo de nuevo. Esto no solo mejoró su estado de ánimo. Afirmó que le recordaron que era más que un cuerpo a punto de apagarse. Todavía era un ser humano. Una parte de él que creía perdida para siempre fue restaurada por esta acción insignificante. Y es importante entender lo siguiente. La masturbación en la vejez no tiene nada que ver con la vergüenza, la pasión o las fantasías. Se trata de mantener un sistema emocional saludable. El objetivo es darle al cuerpo una razón para sentir, para ser liberado. Es necesario recordar la importancia de la presencia, porque al perder esta conexión, uno se arriesga no solo a la tristeza, se arriesga a la soledad, al agotamiento emocional y, en algunas situaciones, a la pérdida del deseo de vivir. Sin embargo, existen otras consecuencias además de las emocionales. Otro costo oculto comienza a crecer a medida que las noches se alargan y el sueño se interrumpe cada vez más. Uno que puede afectar el sistema inmunológico, la memoria y la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. A continuación, discutamos cómo la falta de liberación sexual puede privar al cuerpo del sueño profundo reparador que tan desesperadamente necesita. 4. Disminución de la calidad del sueño. Recuerdo a un hombre de unos 60 años que había sufrido insomnio durante meses y acudió a la consulta. Parecía agotado, pálido. Estoy frustrado, dijo. Me duermo, doctor, pero me despierto alrededor de las 2 de la mañana, como si me hubieran disparado con un cañón. Luego simplemente me quedo acostado mirando el techo, esperando la mañana. Se le realizaron exámenes. Sus análisis eran impecables. Ni apnea, ni signos de alarma graves. Sin embargo, se dio la vuelta cuando se le preguntó cortésmente sobre su vida personal. Esa parte de mí terminó, murmuró. Sin embargo, esa parte de él que consideraba desaparecida, quizás era el secreto de lo que su cuerpo tanto anhelaba. Un sueño tranquilo y reparador. Dormir es más que simplemente acostarse y cerrar los ojos. El mecanismo hormonal es complejo. Después de cierta edad, la mayoría de las personas olvidan una de las formas más naturales de inducir el sueño profundo: el orgasmo. Durante el clímax, el cuerpo libera endorfinas, prolactina y oxitocina, un cóctel químico ideal que el organismo produce naturalmente para que el sistema nervioso pase del estado de estrés al de descanso. Simultáneamente, se produce una fuerte disminución de los niveles de cortisol, la hormona que causa ansiedad y alerta. Los músculos se relajan, la frecuencia cardíaca se estabiliza y la respiración se ralentiza. Se alcanza un estado óptimo para un sueño profundo. Ahora, imagine que este proceso se excluye por completo de la vida durante semanas, meses o incluso años, no solo una vez. Cuando las personas mayores dejan de masturbarse, esto es precisamente lo que sucede. La herramienta natural en la que el cuerpo alguna vez confió se pierde. ¿Qué llena entonces ese vacío? Por lo general, es la inquietud, la ira, el dar vueltas en la cama. Algunos prefieren aceptar el cansancio como su nueva normalidad, mientras que otros recurren a los somníferos. Sin embargo, las consecuencias de la falta de sueño
van mucho más allá del cansancio habitual. La privación prolongada del sueño deteriora la inmunidad, acelera el envejecimiento cognitivo, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y hace que las personas sean más susceptibles a la ansiedad y la desesperación. También aumenta el riesgo de caídas, problemas de memoria y pérdida de independencia en personas mayores. Se ha observado un retiro gradual de pacientes que antes llevaban una vida activa y plena. Estaban simplemente demasiado agotados para funcionar, no porque tuvieran una enfermedad grave. Aquí es donde todo comienza a ser motivo de seria preocupación. Muchos de ellos no sabían que había desaparecido lo único que les ayudaba a conciliar el sueño. No es un medicamento, no es un suplemento, sino una válvula de escape natural en su propio cuerpo. La masturbación puede parecer un acto insignificante, incluso trivial. Sin embargo, para algunos, puede significar la diferencia entre 7 horas de sueño profundo y reparador y 4 horas de sueño interrumpido. Un paciente dijo: duermo como hace 30 años, después de volver a conectar con esa parte de mí. No me di cuenta de lo mucho que necesitaba esa liberación. Pensé que simplemente estaba envejeciendo. Y ese es el problema. Demasiadas personas sufren en silencio porque confunden la negligencia biológica con el envejecimiento. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que su cuerpo se sintió completamente relajado? Si ya se despierto por la noche, su mente acelerada, sus músculos tensos y las horas pasan lentamente, completamente liberado. A veces, la solución no es una aplicación de respiración o un nuevo medicamento. Si lo permite, a veces puede restaurar un viejo ritmo que su cuerpo aún reconoce. Aunque la privación del sueño puede reducir imperceptiblemente su vitalidad y agudeza mental, el siguiente efecto que examinaremos es significativamente más tangible y se manifiesta cuando sus músculos se debilitan, su equilibrio cambia y su vejiga comienza a engañarle. Discutamos qué sucede realmente con su circulación sanguínea y su suelo pélvico a medida que la intimidad se desvanece. 5. Debilitamiento del suelo pélvico y la circulación. Hace varios años, se operó a un bombero jubilado de 70 años que, durante la mayor parte de su vida, había sido un hombre orgulloso y físicamente fuerte. Se quejaba de una ligera incontinencia urinaria y dificultades para permanecer de pie durante mucho tiempo, sin dolor en la cadera y la parte baja de la espalda. Es extraño, dijo. Siento como si los cimientos de mi cuerpo se estuvieran desmoronando gradualmente. Se refería a un deterioro gradual e imperceptible de su suelo pélvico, y no solo al envejecimiento. Y no estaba solo. Los músculos que sostienen el intestino, la vejiga y los órganos sexuales se llaman suelo pélvico y están ubicados en la base del torso. Hasta que algo sale mal, la mayoría de las personas no prestan mucha atención a estos músculos. Disfunción eréctil, estreñimiento, fugas de orina o dolor al caminar o estar de pie. Sin embargo, esta es la parte que a menudo se pasa por alto. La masturbación y otras formas de estimulación sexual regular son extremadamente importantes para mantener activos estos músculos. El hecho es que el suelo pélvico se contrae rítmicamente durante el orgasmo y la excitación. Esta contracción es un ejercicio para mantener la función, no por vanidad. Mantiene una buena conexión entre los nervios y los músculos, mejora el sistema de soporte interno y aumenta el flujo sanguíneo a la parte inferior del cuerpo. Esto no tiene nada que ver con el rendimiento. Tiene que ver con la preservación. La masturbación regular hace que estos músculos no solo se queden en silencio, comienzan a degradarse. La sensibilidad de los nervios disminuye. Los tejidos pierden elasticidad. El flujo sanguíneo se ralentiza. Y, finalmente, pueden manifestarse síntomas que nunca se esperaron. Ganas frecuentes de orinar, dolor al moverse, dificultad para retener gases o incluso una pequeña fuga después de ir al baño. Esto puede llevar a una fuerte disminución de la función sexual en los hombres. Las mujeres pueden experimentar incomodidad, tensión y sequedad, lo que impide cualquier forma de intimidad. Adultos que alguna vez fueron independientes comenzaron a evitar situaciones sociales porque no confían en su vejiga. Se han observado casos en los que las personas sentían vergüenza al estornudar o toser, y luego,
se daban cuenta de que todo estaba relacionado con lo que habían ignorado durante años: la circulación pélvica y la actividad muscular. Debe quedar muy claro: ignorar esta área no solo es incómodo, puede llevar a incontinencia, caídas y una pérdida de dignidad que nadie debería soportar. Si la base del cuerpo no recibe la estimulación y el apoyo necesarios, una persona puede comenzar a depender de compresas, ropa interior especial o planificar la cercanía a un baño. Además, cuanto más tiempo dure esto, más difícil será revertir el proceso. Es lamentable la cantidad de personas que sufren en silencio, no lo discuten. Lo consideran un aspecto normal del envejecimiento o se sienten avergonzados o confundidos. Sin embargo, no se puede dejar de enfatizar: una persona puede tener 70, 80 o más, y su cuerpo todavía quiere funcionar. Además, la estimulación íntima segura y frecuente es una de las mejores formas naturales de mantenerlo sin necesidad de equipos o medicamentos. Restablecer esta conexión es más que simplemente activar el placer. La persona recupera la fuerza. La sangre se dirige a donde más se necesita. Le recuerda a la parte inferior del cuerpo que sigue siendo importante, excitando los nervios y manteniendo la vitalidad de los tejidos. Aunque esta consecuencia es tangible, la siguiente es más profunda. Afecta las barreras protectoras del cuerpo contra las enfermedades, incluida la defensa celular y el sistema inmunológico. Porque uno de los beneficios para la salud más significativos y a menudo ignorados puede residir en lo que sucede en el torrente sanguíneo después del orgasmo. Discutamos cómo la falta de actividad sexual puede afectar imperceptiblemente la inmunidad. 6. Impacto en el sistema inmunológico. Uno de mis pacientes de toda la vida, un hombre de unos 60 años, que siempre había gozado de buena salud, acudió a la consulta hace varios inviernos con aspecto demacrado. Había sufrido 3 veces esa temporada de dolencias leves y resfriados prolongados. Dijo: antes me recuperaba en 1 o 2 días. Ahora, cualquier pequeña infección me deja fuera de combate durante semanas. Se le preguntó con cautela sobre otro aspecto de su vida, excluyendo las causas típicas como la dieta, el patrón de sueño y los medicamentos. ¿Ha tenido alguna actividad sexual últimamente, incluso por su cuenta? Negó con la cabeza, sonriendo incómodo. No, hace mucho tiempo. Simplemente me retiré de esa parte de mí. No sabía, como la mayoría de la gente, que la masturbación y otras formas de comportamiento sexual afectan directamente al sistema inmunológico. Esta afirmación no es una metáfora, es biología. El cuerpo crea una oleada de sustancias bioquímicas durante la excitación sexual y, especialmente, durante el orgasmo. Estas sustancias bioquímicas incluyen agentes inmunoestimulantes, así como dopamina y oxitocina, que inducen una sensación de bienestar. Por ejemplo, la inmunoglobulina A y K aumenta significativamente. Este importante anticuerpo ayuda a proteger el cuerpo contra bacterias, virus y enfermedades, especialmente las que afectan los sistemas digestivo y respiratorio. Además, se liberan endorfinas, que promueven la curación y reducen la inflamación. Imagine ahora que no tiene este impulso durante meses o años, no solo una semana. Uno de los sistemas de defensa más simples y naturales del cuerpo comienza a deteriorarse. Eliminar este mecanismo es como quitar las pilas de un detector de humo en un momento en que el sistema inmunológico ya se está deteriorando. El cuerpo no reaccionará como antes cuando surjan problemas, incluso si al principio no se da cuenta. Se ha observado cómo esto se desarrolla en tiempo real. Los pacientes que han cerrado su vida personal suelen experimentar exacerbaciones de la inflamación crónica, una recuperación más lenta o episodios de enfermedad más frecuentes. Además, su cuerpo envía una señal clara, incluso si no pueden establecer la conexión. Hay una brecha. Además, esto va más allá de la simple prevención de enfermedades. La prevención de enfermedades a largo plazo, la vigilancia del cáncer, la protección cardiovascular e incluso la cicatrización de heridas
están estrechamente relacionadas con el sistema inmunológico. La liberación sexual frecuente promueve la circulación sanguínea, reduce los niveles de hormonas del estrés, como el cortisol, y mantiene el equilibrio hormonal. Todo esto es necesario para la inmunidad. El efecto dominó comienza cuando esto cesa. El cuerpo se ralentiza y se debilita. Los niveles de estrés aumentan, la inflamación se intensifica y la calidad del sueño disminuye. Una mujer de 70 años relató que no se había tocado en casi 5 años después de la muerte de su esposo. Decidió intentar reconectar con esa parte de sí misma. Después de discutir abiertamente la conexión entre la actividad sexual y la fuerza del sistema inmunitario para el bienestar general, no solo por deseo. Meses después, regresó con mayor vitalidad y ojos más brillantes. Ella afirmó: simplemente me siento más viva, como si mi cuerpo volviera a trabajar conmigo y no en mi contra. Pero no pudo explicar por qué. Esto no es magia. Sucede cuando el cuerpo recibe los mensajes que necesita. Son señales que le hacen saber a la gente que todavía estamos aquí y que aún queremos prosperar. Aunque es fácil ignorarlo, minimizarlo o sentirse incómodo, la vergüenza no afecta su sistema inmunitario. Solo reacciona cuando se hace algo. Además, la estimulación sexual, incluso en solitario, es un acto poderoso que transmite vitalidad y fuerza a cada célula de su cuerpo. Sin embargo, el resultado final de descuidar la autointimidad puede penetrar aún más profundamente en su sentido fundamental de identidad, incluso si un sistema inmunitario debilitado puede exponer su cuerpo a enfermedades, dado que puede perder gradualmente la conciencia de quién es si deja de tocar su cuerpo. Veamos cómo el autoabandono puede socavar sutilmente su autoestima y cómo puede recuperarla. 6. Pérdida de la autoestima. La sensación de poseer el cuerpo. Nunca olvidaré una conversación personal con un paciente de unos 70 años. Era un exdirector de escuela, seguro de sí mismo, ingenioso y capaz de cautivar a una audiencia. Sin embargo, había una diferencia en su postura cuando vino para un chequeo rutinario. Sus ojos estaban un poco más oscuros, sus hombros ligeramente encorvados. No siento que viva en este cuerpo, ya no. Lamentó mientras hablábamos. Siento que simplemente habito en él. Esta frase me quedó grabada porque lo que describió no es inusual, aunque se exprese de diferentes maneras, siempre con la misma verdad fundamental. Esto lo he escuchado tanto de hombres como de mujeres. En algún momento perdieron el sentido de autoaceptación, y con demasiada frecuencia, el silencio es el primer paso cuando las personas renuncian a la intimidad personal, considerándola innecesaria, demasiado tardía en la vida o algo de lo que ya han crecido. Pero cuando una persona deja de tocar su cuerpo, esto es exactamente lo que sucede. Cuando deja de prestarle atención de una manera tan verdaderamente íntima, comienza a perder el contacto con él, lenta, silenciosa y a veces, permanentemente. Tocarse a uno mismo es más que un simple placer. Está relacionado con la presencia. El sistema nervioso recuerda que uno todavía está vivo cuando estimula su cuerpo suavemente y en privado para sentir su propia importancia. Que su cuerpo no es solo un recipiente que espera abandonar. Sigue siendo una parte integral de quien es. De lo contrario, algo cambia. Se desarrolla una especie de alienación psicológica y emocional. Se vuelve más fácil ignorar los pequeños dolores. Más fácil dejar de mirarse al espejo. Más fácil aceptar que esta etapa de la vida no vale la pena. Y de todas las pérdidas, esta es la más peligrosa: la disminución de la autoestima. Se ha observado un profundo entumecimiento emocional que surge de esta alienación. La edad se convierte en una fuente de vergüenza, un retroceso del tacto, incluso una disminución del deseo de participar en el cuidado personal básico. Las personas dejan de comer bien, hacer ejercicio y vestirse con propósito. Consideran que, dado que este cuerpo ya no se siente como suyo, no tiene sentido. Una mujer relató que después de la menopausia dejó de tocarse a sí misma. Ella afirmó:
Simplemente dejé de sentirme mujer, y cuanto menos me tocaba, más desaparecía. Esa palabra, desaparecía, es muy impactante, porque muchos adultos mayores que dejan de interactuar con su cuerpo experimentan exactamente eso. No solo dejan de sentir placer, se vuelven menos ellos mismos, pierden visibilidad, el sentido de la vitalidad. Aquí es donde hay que escuchar. No tiene por qué ser así. Tocarse a uno mismo no significa ser sexual como hace 20 años. Se trata de respetar la vida que permanece dentro de uno. El objetivo es decir, todavía estoy aquí. Todavía tengo sentimientos. Todavía soy digno de ser visto, incluso a solas conmigo mismo. Incluso en la comodidad de mi propio hogar. Uno puede empezar a revertir esta silenciosa anulación cuando restablece la conexión con su cuerpo. Se recuerda a sí mismo que envejecer es una parte natural de la vida, que su valor no ha disminuido con su juventud. Regresa a casa consigo mismo, y esto es, quizás, lo más restaurador que puede hacer. A medida que este viaje llega a su fin, hagamos un resumen. Aunque cada una de estas 7 consecuencias es grave por sí misma, tomadas en conjunto, pintan un cuadro mucho más completo y urgente. El objetivo es mostrar qué está en juego y, lo que es más importante, cómo se puede recuperar el control, comenzando ahora mismo, restaurando la intimidad y recuperando el bienestar. Al reflexionar sobre los años dedicados al cuidado de pacientes mayores, sorprenden las pérdidas silenciosas e invisibles que sufren. Además de los problemas médicos obvios que enfrentan los ancianos, existen otras pérdidas, invisibles en las imágenes o en los informes de laboratorio. Hombres que antes irradiaban confianza comienzan a evitar su propio reflejo en los espejos. Mujeres, antes llenas de energía vital, describen durante años una sensación de entumecimiento emocional y desapego de su propio cuerpo. La opinión pública a menudo les inculca que tal estado es una parte inevitable del envejecimiento. Sin embargo, los especialistas discrepan categóricamente de esta afirmación. Ni por un momento. Y, probablemente, los lectores, si han seguido el hilo de pensamiento hasta ahora, también comparten esta opinión, ya que es una realidad innegable. En el momento en que una persona deja de cuidar su esencia sexual, cuando renuncia a este aspecto de su identidad y cuerpo físico, se desencadena toda una cadena de consecuencias silenciosas. Anteriormente se examinó en detalle cada una de estas consecuencias. Se discutió cómo el cese de la descarga regular puede afectar negativamente la salud de la próstata y el sistema urinario. Se mostró cómo la falta de estimulación hace que el cerebro se vuelva nublado y menos agudo. También se explicó cómo la falta de intimidad física puede causar insomnio, melancolía, deterioro de la circulación sanguínea e incluso debilitamiento del sistema inmunitario. Quizás lo más angustioso de todo es cómo la pérdida de esta conexión íntima y personal con el propio cuerpo puede destruir gradualmente el sentido de la propia valía, hasta que la persona siente que ya no es ella misma. Esto no es una circunstancia insignificante o exclusivamente una consecuencia de los cambios relacionados con la edad. Son indicadores que nos instan a prestar atención a nuestro cuerpo, mente y alma. Se ha observado a pacientes que acudían a la consulta sintiéndose entumecidos, rotos y desconectados de sí mismos. Y se ha sido testigo de cómo cambiaba la mirada en sus ojos cuando empezaban a recuperar este aspecto de sus vidas. Para esto no se requiere intervención externa. Ni la juventud ni una salud impecable son condiciones obligatorias. Incluso ahora, especialmente ahora, todo lo que se necesita es permiso, el propio permiso, para creer que uno es digno de esta conexión. Se sabe que muchas personas evitan hablar de este tema. Algunas sienten vergüenza. Otras nunca supieron que cuidar la salud sexual después de cierta edad es aceptable. Sin embargo, es importante escucharlo de un médico que ha acompañado a cientos de hombres y mujeres en este viaje. No solo es permisible, es vital. La masturbación en la vejez no es una manifestación de indulgencia. Está estrechamente relacionada con la identidad, la defensa inmunitaria,
la estabilidad emocional, el equilibrio hormonal, la circulación sanguínea y la claridad mental. No se considera un lujo. Es una especie de acto de autocuidado, una declaración que confirma la existencia continua del individuo en este cuerpo y su inquebrantable responsabilidad por su propia salud. Una vez, una paciente informó que solo cuando volvió a tocar esa parte de sí misma, se dio cuenta de cuánto le había faltado sentirse ella misma. Aquí reside el verdadero significado: sentirse vivo, no solo existir. No solo pasar los años, sino vivirlos con alegría, dignidad y presencia. Por lo tanto, se insta a reconsiderar si este aspecto de uno mismo ha sido olvidado, enterrado o condenado, a volver a entrar en contacto, a recordar que el cuerpo sigue escuchando, sigue siendo capaz, sigue siendo digno. Se debe comenzar modestamente, con interés sincero y buena voluntad. Pero lo más importante es iniciar este proceso. Porque al decidir volver a cuidar este aspecto de uno mismo, la persona recupera su vida, además de preservar su salud.